Un abogado fue capturado en San José del Guaviare cuando iba a cobrarle al alcalde de ese municipio el dinero que le pedía para solucionar sus supuestos problemas con la fiscalía y por no publicarlo en televisión sin saber que el mandatario había compartido sus comunicaciones con detectives antiextorsión de la policía. Esta semana el GAU la capturó en flagrancia en San José del Guaviare, cerca al aeropuerto, al abogado Edwin Andrés Vaca Rojas, cuando recibía el pago de una extorsión. Se trató de una entrega controlada que se daría en el restaurante de un hotel. La víctima de la extorsión, actual alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, habló hoy con Noticias 1. El abogado tenía la intención o la pretensión de generar presión. Según el mandatario, desde el año pasado, el abogado, sin conocer aún el porqué, empezó a perseguirlo para vincularlo falsamente a procesos penales y disciplinarios por supuesta urbanización ilegal, daño ambiental y explotación ilegal minera. Tuve unos requerimientos por parte de la Fiscalía. Edwin Vaca, según consta en esta denuncia, contactó entonces al abogado del alcalde para, comillas, negociar. Solicitó una millonaria suma de dinero. Más de 3.000 millones de pesos para evitar sacarme a la luz pública, según él. Por no acceder a sus pretensiones, dijo que un periodista lo llamaría para exponer sus hechos de corrupción. Y efectivamente fue contactado por un supuesto periodista que quería entrevistarlo sobre las denuncias en su contra. Pongo en conocimiento a las autoridades, en la cual me dicen que esa línea telefónica no corresponde a ese periodista. El abogado capturado no es de la región. Según se ha podido establecer, tiene arraigo en Villavicencio. Correcto. El alcalde denunciante le dijo a este noticiero que teme por su vida. Yo hoy soy el alcalde de la capital del Guaviare, pero continúo en mis actividades, continúo en mis recorridos y demás, pero sí hago la advertencia por los tentáculos que pueda tener una persona esta que se dedica a esta actividad, que no por más ni por menos es una condición de extorsión agravado. Edwin Andrés Vaca Rojas no aceptó cargos. Un juez legalizó su captura y le dio medida de aseguramiento domiciliaria. El juez que fue capturado luego de recibir la cuota inicial de un soborno llevaba más de 5 años en el cargo por designación del Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de que como abogado había sido sancionado por faltas a la ética. Víctor. Mónica, a él le pareció impecable la presentación que hizo la Fiscalía, que argumentó hoy su caso, pero inmediatamente se negó a aceptar los cargos que le estaban imputando. Ahora se están examinando todos los expedientes de extinción de dominio que él falló durante su quinquenio encargado. El abogado penalista Juan Carlos Campo Fernández, juez primero especializado de extinción de dominio del circuito de Cúcuta, fue capturado por el delito de concusión. La Fiscalía emitió ayer un comunicado en el que anunció la captura, pero omitió su nombre y plena identificación en imágenes. Noticias 1 verificó la información y tuvo acceso al expediente. Juan Carlos Campo Fernández, oriundo de Uribia, La Guajira, de 45 años, fue capturado ayer a las 9:57 de la mañana en esta concurrida estación de servicio de Florida Blanca, Santander, conocida como el Tiger. Al sitio llegaron agentes del CTI y del Gaula Militar por denuncia de Raimundo Duarte Díaz, exconcejal de Piedecuesta, Santander, investigado por presuntamente haber lavado más de 13.000 millones de pesos provenientes del ELN. Este manifestó a las autoridades que desde el pasado 22 de marzo fue contactado por el juez y que al día siguiente el togado se desplazó hasta Bucaramanga para solicitarle 600 millones de pesos a cambio de favorecerlo con una decisión en un proceso que estaría a su cargo relacionado con extinción de dominio, que se adelanta en contra del denunciante. Por WhatsApp, el juez programó una cita para la entrega del dinero solicitado. El denunciante entregó los pantallazos y audios como prueba. Se acordó entonces una primera entrega de 50 millones de pesos, suma establecida en 10 paquetes de 5 millones cada uno.
Se trató de una entrega controlada. El juez fue capturado en flagrancia segundos después de que el abogado de la víctima le entregara el dinero. Valiente, que no solamente denunció estos hechos, sino que además grabó. Noticias 1 conoció que Juan Carlos Campo Fernández fue nombrado en provisionalidad por el Tribunal Superior de Bogotá y posesionado el pasado 1 de octubre de 2019 por el entonces alcalde de Cúcuta, César Rojas. Encontramos además 2 expedientes en su contra, uno antiguo y otro reciente. En 2010, en el marco de un proceso disciplinario, fue suspendido por 2 meses para ejercer como abogado. En 2022, fue demandado por la que sería su expareja en el Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta. Noticias 1 supo que todos los expedientes de extinción de dominio que manejó desde el año 2019, estando en provisionalidad, están siendo analizados por la Fiscalía. Tiene toda la posibilidad de colaborar con la Administración de Justicia diciendo quiénes son las personas que están junto con él en estos hechos, pues se tiene la sospecha fundada de que habrían otras personas involucradas en estos mismos hechos tan graves. El juez, que podría destapar un nuevo cartel de la toga, no aceptó los cargos que le fueron imputados. La Procuraduría secundará la imputación de cargos al ex senador Ciro Ramírez por los fraudes que la Corte le atribuye en la repartición de coimas y contratos con los fondos de la paz. Según el Ministerio Público, las pruebas son suficientes para acusarlo, a pesar de que él dice ser víctima de la persecución personal de un magistrado. Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático, fue capturado en diciembre pasado. La orden fue emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Aceptó cargos? Ramírez se encuentra desde entonces recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. No digan mentiras, no digan mentiras. Es señalado de liderar una organización criminal junto con Pierre García Jacquier, el funcionario más alto del gobierno Duque. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario de este gobierno. Según reposa en el expediente, estos dos se concertaron con un grupo de personas para direccionar contratos del Departamento de Prosperidad Social DPS y quedarse con los dineros que incluían los destinados a la paz. Dicho entramado, presuntamente diseñado y promovido por el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés y el otrora director del DPS Pierre García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, ello en conjunto con el supuesto pago de dádivas que ascenderían la suma de 1.000 millones de pesos. Este concepto de la Procuraduría, conocido por Noticias 1, pide acusar formalmente al ex senador uribista por delitos relacionados con corrupción. Solicito se profiera resolución de acusación en contra del aforado Ciro Alejandro Ramírez Cortés por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El documento de 63 páginas toma relevancia porque se ajusta con lo que ha planteado la Corte en este proceso. No se trataría de una persecución como lo ha insinuado en una reciente entrevista el ex senador. Que me encuentro detenido porque supuestamente, según el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, dice que yo organicé un entramado criminal y que direccioné unos contratos donde ni conozco los alcaldes, ni conozco los gobernadores, ni conozco los municipios. Tampoco serían los dichos de un solo testigo que lo quiere incriminar. Pablo Herrera, que es el que me tiene detenido acá y que me tiene detenido por buscar beneficios, ocultando al verdadero responsable. Según reza en el concepto de la Procuraduría, la prueba se ajusta al umbral de verdad requerido en esta etapa del proceso y aunque Ciro Ramírez trató de deslegitimar al testigo principal porque está en un proceso de colaboración, hay más pruebas y testimonios que lo incriminan. Noticias 1 conoció que Ciro Ramírez será acusado por la Corte la segunda semana del próximo mes.